Lucas capítulo 11, vamos a leer un solo versículo y vamos a compartir la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 1. Amén, lo ponemos de pie y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así San Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Amén? Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Padre de los cielos, en que hemos inclinado nuestro rostro, Señor, queremos primeramente agradecerle este momento de bendición que usted nos da a nuestras vidas, de poder abrir, Señor, su palabra. Señor amado, su palabra ha sido leída y queremos, Señor, en este momento darle las gracias por esta oportunidad, porque aún tenemos, Dios mío, esta bendición de poder abrir tu palabra y leerla, que muchas veces nos cuesta, sí es verdad, Señor, pero cuando podemos alimentarnos de ella, oh Dios, nuestro cuerpo se fortalece, nuestra mente se fortalece, Padre. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, aleluya. Y se mueve a través de nuestras vidas, Señor, y redarguye nuestra vida espiritual para levantarnos, para restaurarnos, para sanarnos físicamente y también para aumentar nuestra fe. Señor, en esta tarde rogamos que su Espíritu Santo, Señor, haga morada en nuestras vidas. Padre, que todo lo que hagamos en este momento sea solamente para su gloria. Señor, en sus manos estoy, mi Dios. Señor, yo como humana, yo como Mónica, Señor, no tengo nada que entregarle a mis hermanos. Nada, Señor. Porque usted es el que nos enseña cada día. Es por eso que rogamos su bendición. Señor, declaramos que dependemos de usted en este momento, Padre. Y rogamos que tu palabra tenga cabida en cada vida y en cada corazón. Bendiga a mis hermanos que están en sus hogares, Señor, para que también su Espíritu Santo pueda traspasar, Dios mío, las redes sociales y llegar hasta la vida de mis hermanos y curar y sanar y restaurar y libertar, Padre, para que mis hermanos también puedan sentir el gozo de oír tu palabra. Señor, le damos gracias en este momento, Dios, y rogamos, Señor amado, su bendición en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Tome su asiento, hermano. Hoy gracias para el que trajo agüita. Me leyeron el pensamiento. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy día ha sido un día un poquito de repente. Bueno, les doy gracias a Dios porque hizo las cosas tan bien hechas el Señor hoy día para que yo pudiera llegar temprano. He estado todos estos días llegando tarde a mi casa porque estoy trabajando sola porque mi compañera está de vacaciones. Entonces, tengo doble trabajo. Y yo decía, bueno, le dije al pastor, yo no sé si pueda esta semana, estoy sola. Pero le dije, bueno, Dios va a hacer algo. Y hoy día, hermano, las cosas se dieron tan bien así. Me vine más temprano, tomé una micro, me vine en la micro que yo tomo allá en la clínica alemana, que es la segunda micro que tomo. Siempre la tomo vacía porque es el paradero. Y llegué ahí, la micro ya estaba con todos los asientos y dije, no, Señor, me voy. Y mi mente decía, el viaje es largo, hace calor, espera la otra. No, dije, me voy aquí, Señor. Y sabe que me vine parada, pero luego pude sentarme. Y venía bulla en la micro, hermanos. Y de repente hay gente, bueno, la gente que no conoce al Señor es irrespetuosa. No tiene respeto por nadie. Yo venía en la parte de atrás, en la micro, y en la fila de atrás, como de para 5 asientos, venía una señora sentada, una guaguita de meses en el asiento, al lado venía un varón, otro varón, y estaba en el último asiento desocupado. Pero no me quise sentar ahí porque, una, el calor, y la otra porque venían conversando
cosas. Y 2 asientos más acá había uno y 2 asientos más allá había otro. Y conversaban así. Y con esos famosos parlantes que ponen música, pues hermano, si no tienen, y dijo él, no tengo que pedir permiso a nadie, dijo, voy a poner música igual. Yo dije, Señor, no me quiero airar. Señor, no me quiero airar. Y justo se para una persona ahí en Manquehue, y ya, y me senté ahí, porque ahí se bajan en el metro la gente. Y me senté, y sabe, hermanos, que me puse mis audífonos a escuchar alabanza, y no podía escuchar, hermano, porque la bulla de esta persona era más fuerte que inclusive esta de mi audífono. Y escuché un rato, que después la bajaron un poco, y escuché un rato, después la volvieron a subir, ya era molesto todo lo que yo escuchaba. Le dije, ya no importa, Señor. Más encima venía sentada al lado del sol, imagínese que venía contenta, pues hermano, pero dije, no importa, Señor, porque hoy día es mi bendición. Así que, y me vine por esa micro y llegué a la casa y más temprano, gracias a Dios. Y gracias, hermano Hugo, porque la bendición era para usted, hermano John, que haya llegado temprano, era su bendición, así que no. Dios bendice, como dice el hermano Hugo, a estos barros, Dios los bendice. Así que eso le quería contar, pues hermano, llegué a mi casa, descansé como unos 15, 20 minutitos y me duché y me vine. Así que todo esto es para la gloria de Dios, amén, porque Él hace estas cosas. Bueno, vamos a pasar, hermanos, a la palabra del Señor que habíamos leído, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos, hermanos, necesitaban aprender a orar, porque ellos, hermanos, no habían recibido ninguna instrucción. Todos sabemos que los discípulos de Jesús eran personas, la mayoría, rústicos. Lucas nomás era el más educado, por así decirlo, pero todos eran así, no eran hombres de grande profesión. Entonces no tenían tampoco un encuentro con Dios en cuanto a la oración. Entonces para ellos era necesario aprender a orar. Cuando escucharon a Jesús orar, ellos también anhelaron aprender a orar. Hermanos, este tema de hoy se llama ¿por qué mi oración no es contestada? Es un signo de pregunta, en signo de pregunta. ¿Usted por casualidad en algún momento ha llegado a su casa, hermanos? Vamos a ilustrar un ejemplo. Y usted enciende la luz, o sea, el interruptor, perdón, y la luz no enciende, ¿verdad? ¿Y usted qué es lo primero que dice en su corazón? ¿Que la empresa en sí es mala? ¿O empieza primeramente a verificar por qué la luz no prendió? A lo mejor hay una mala conexión. A lo mejor se soltó el tornillo del interruptor que uno enciende. O lo más común y corriente que no sucede, que se haya quemado la ampolleta. Había que buscar una solución antes de culpar que la empresa era mala. Hermanos, cuando nosotros no recibimos una respuesta del Señor en las oraciones, nosotros no podemos decir a la primera, ay, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, ay, es que Dios a lo mejor no es tan poderoso como lo dicen, a lo mejor Dios anda haciendo otras cosas y no sabe lo que yo necesito. Ayúdenos el Señor. Muchas veces yo creo que nosotros como seres humanos nos hemos sentido no escuchados por el Señor. Cuando el problema aqueja nuestras vidas, cuando estamos viviendo el problema, hermanos, pareciera que Dios ha cerrado sus oídos. Pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Y el problema está ahí. Y no hay una respuesta. Pero yo quiero llevarle, hermanos, a pensar de otra forma. No me estoy refiriendo en este momento al hermano que está consagrado en la obra del Señor.
Me estoy refiriendo a aquel hermano que es un poco débil, un poco frágil. Amén. A veces nosotros, hermanos, tendemos a decirle así al Señor: ¿por qué no me escuchas? Pero hoy día, hermanos, vamos a ver 6 claves para que la oración sea contestada. Amén. Y vamos a saber que por qué Dios no nos contesta la oración. Con estas 6 claves que vamos a ver hoy día. Y yo, como les dije, voy a necesitar de su ayuda para que leamos la palabra del Señor. Amén. Punto 1, hermanos. Debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi hermano que está aquí al lado mío, mi hermano Hugo, que busque Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Hermano Cristian, San Juan 16, 23 al 24. Hermana Iris, Efesios capítulo 6, versículo 18. Por favor. Hermana Doris, Zacarías 12, 10. Con todas estas citas que les tengo, hermanos, es donde Dios a nosotros nos dice que debemos orar siempre en el nombre del Señor. Es el único nombre que a nosotros nos lleva a la presencia del Señor. Vemos, hermanos, cómo la humanidad está ensieguecida siguiendo ídolos. Sigue los ídolos, tienen imágenes en sus hogares. Hay hombres y mujeres que siguen ídolos que son cantantes y los siguen y los alaban y los engrandecen. Hay, hermanos, sin ir más lejos, todos conocemos aquí, muy cercano nuestro en Argentina, que a este famoso futbolista que murió, lo denominaron Dios. Era un Dios para ellos, hermanos. Yo digo, ¿cómo la mente del hombre puede ser tan frágil para poner su fe y su confianza en un hombre que es un pecador, hermanos, y con un mal testimonio? Porque este hombre no enseñó nada bueno, no dejó nada positivo. Era un hombre drogadicto, era un alcohólico. Pero para otros era un Dios. Imagínense, hermanos, la mente pequeña del hombre. El hombre necesita creer en algo y busca que aferrarse. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos orar siempre en el nombre del Señor. Hermano Huguito, por favor, San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Amén. Sí, por favor. Aleluya. Esta es una promesa, hermano, del Padre. Y todo lo que pidierais al Padre, perdón, una promesa que hizo Jesús. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Precioso nombre el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Cristian, San Juan 16, 23, 24, por favor. Aleluya. Hermanos, qué importante lo que dice aquí, ¿eh? ¿Por qué habrá dicho Jesucristo en esta su palabra, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre? Aleluya. Nada habéis pedido en mi nombre. Es lo que estábamos hablando recién. El hombre pone su confianza en otras cosas.
y no en el nombre del Señor. Aleluya. Dios glorifica a su Hijo. Dios exalta a su Hijo porque por medio de Él tenemos acceso nosotros al Padre, hermanos. Nuestras oraciones deben ser siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese es otro punto, hermano. En el Espíritu. En el Espíritu siempre. Amén. Orando, dice, con toda autoridad. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Que Dios a nosotros, del momento en que somos llamados sus hijos, Él nos dotó de autoridad. Pero ¿por qué usted y yo no tenemos esta autoridad, hermanos, para orar? ¿Por qué esa autoridad no está en nuestras vidas? ¿Por qué, hermanos, nos cuesta? ¿Por qué a veces, hermanos, suele pasar, y a mí también me ha pasado, hermanos, que uno viene con un problema a la iglesia o viene enfermo a la iglesia y busca, ¿a quién busca para que le unjan? Al hermano que uno ve un poquito más consagrado. Porque uno sabe que ese hermano tiene autoridad. Pero ¿por qué yo no tengo la autoridad para orar, para reprender? ¿Por qué, hermanos? Será por eso, ¿verdad? Porque nosotros cuando oramos, hermanos, muchas veces oramos hasta nosotros mismos dudando de lo que estamos orando. Estamos dudando, hermanos. ¿Y por qué nosotros dudamos cuando oramos? Porque como decía nuestra hermana Iris, porque no hay una consagración en la oración. Falta la fe. ¿Pero por qué falta la fe, hermanos? Porque no hay una consagración. No hay un convencimiento de que lo que yo estoy haciendo es real. O de que mi oración a lo mejor, hermanos, no está siendo escuchada. Días atrás la hermana Iris decía acá que a veces suele pasar que uno está orando y está pendiente quizás de otra cosita. Hermanos, sí, eso nos puede pasar a todos. Porque a veces uno se arrodilla, generalmente pasa al principio de la oración. Porque uno se arrodilla, hermanos, el cuerpo carnal. Esta carne se arrodilla primeramente. Y cuando usted empieza a orar, vienen los pensamientos. A mí me ha pasado, hermanos, cuando en la mañana yo oro antes de irme a mi trabajo todos los días. ¿Y sabe lo que estoy pensando? Que la micro que tengo que tomar, ojalá que no venga llena. Pasa así, pero es como un rato que pasa así. Y he optado, hermanos, y es un buen método. Yo pongo música para orar. A mí me encanta, hermano, orar con música. No hablada, sino que música orquestada, música. ¿Sabe qué es una cosa que a mí me transporta la alabanza al tercer cielo, por decirlo así? Me gusta mucho porque yo me conozco y sé que tengo luchas con mi mente cuando tengo que orar. ¿Cómo la tiene usted y cómo la tengo yo? Porque al enemigo no le gusta que nosotros oremos. Porque cuando nosotros oramos es cuando empezamos a nosotros a fortalecernos en el Señor. Nuestra fe es fortalecida. Nuestra vida espiritual es fortalecida. ¿Verdad, hermanos? Entonces, claro que el enemigo nos va a poner a nosotros sueño, malestares, preocupaciones. Y nos va a costar, hermanos. O la bulla del vecino que pone la música fuerte. Los gatos que andan por el techo muchas veces ha pasado, a mí me ha pasado, hermano, y me asustan. Porque salen corriendo por el techo, hermanos, y se distraen. Pero ¿sabe qué? Usted busque. Yo pongo ahí, yo tengo un sitio donde dice
para orar a solas con Jesús. Y la pongo ahí y me salen, pero muchas. Hay algunas que tienen anuncios, pero hay otras, yo ya sé cuáles son las que no tienen anuncios, las pongo, hermano. Pero es una comunión tan rica con el Señor. Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos y podamos alcanzar la bendición a través de la oración. Amén. Para que podamos adquirir, hermanos, esta autoridad. También debemos orar en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado. Hermana Doris, Zacarías. ¿Sí? Ah. Ya, yo lo voy a leer. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una oración, hermanos, con aflicción. Reconociendo, hermano, que el Padre, que de Dios viene todo, debemos orar, gimiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, hermanos, pero no olvidarnos de glorificar al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a pasar a la clave 2 que dice, también esta es una pregunta: ¿será que el Espíritu Santo no está en nosotros? Ayúdenos el Señor, hermanos. Aquí tengo una pura cita que la voy a leer, que está en el libro de Judas. Amén. Judas capítulo 20. Versículo 20. Sí, es un puro capítulo Judas. Amén. Pero capaz que encuentre alguien por ahí el capítulo 20, así que no hay problema. Judas, versículo 20, dice así: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu, hermanos, oramos con fortaleza. El Espíritu Santo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, ya que somos débiles, somos ignorantes, por cuanto no sabemos qué orar. El Espíritu Santo se encarga de ordenar nuestra oración, por cuanto dice: esto pide, esto necesita. Esa es la función del Espíritu Santo, hermanos, dirigir nuestra oración. Muchas veces nosotros oramos y oramos equivocadamente, mis hermanos. Hacemos una oración no en la voluntad de Dios. Hacemos una oración que muchas veces es para el bienestar solamente de nuestra vida. Una oración con el yo personal. Señor, yo quiero esto. Señor, yo necesito esto. Señor, dame esto. Señor, sáname. Y se acabó la oración. Pero el Espíritu Santo, como sabe y nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. No lo que nosotros pedimos cada día. Amén. Porque dice también su palabra que a veces pedimos y pedimos mal. Amén. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pedís y pedís mal. ¿Por qué pedimos? ¿Para qué? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos,
Es importante que el Espíritu Santo dirija nuestra oración. Primeramente debemos orar en el Espíritu Santo. Amén. No era así. Primero debemos orar en el nombre de Jesús. Y debemos también pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque como dice aquí, somos débiles y somos ignorantes. No quiero que se sienta ofendido esto, hermano. Pero somos ignorantes para pedir. Amén. Aleluya. Ayúdenos el Señor. Cuando Jesús, hermanos, iba a ser crucificado, ¿se acuerdan que Él hizo una oración muy hermosa? Está ahí en el libro de San Juan, capítulo 14. En el versículo 24 dice, del capítulo 17, no decía, Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Era importante, hermanos, pedirle a Dios, en la oración de Jesucristo, que Dios nos guardara a nosotros, para que nosotros creciéramos espiritualmente, hermanos, para que nosotros fuéramos capaces de llegar hasta ese momento donde Jesús, Él iba. Para que nosotros también tuviésemos la oportunidad de llegar hasta allá. Le pidió que nos guardara, que nos fortaleciera, que nos guiara, para que nosotros pudiéramos llegar hasta aquel lugar. Amén. Gloria al Señor. En el punto número 3 tenemos, hermanos, orar en obediencia. Hermano Marcos Godoy, ¿me puede por favor leer Salmo 66, 18? Hermano Marcos Solís, Isaías 1:13. Hermano Leonardo, Isaías 59, versículo 2. La hermana Eliana anda con Biblia, ¿no? No. Hermana Anita, Esdras, capítulo 9, versículo 6. Y yo me voy a quedar con el último. ¿Se acuerdan de los que les dije, no? El hermano Marco Godoy, Salmo 66, 18. El hermano Marco Solís, Isaías 1:13. El hermano Leonardo, Isaías 59, versículo 2. Y el hermano Anita, Esdras 9, 6. Vamos a leer estos versículos, hermanos, que es importante orar en obediencia. Si hay pecado en el corazón, Dios no escucha la oración. Amén. ¿Qué dice el Salmo 66, 18? Gloria a Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista reconocía que Dios no escucha a un corazón pecador. El corazón que ora a Dios tiene que ser un corazón que está en obediencia con Él. No un corazón a medias, hermanos. No un corazón que un día sí y un día no. Ayúdenos el Señor para ser nosotros hombres y mujeres obedientes al Señor. No obedientes al hombre, hermanos. No obedientes a las leyes humanas, sino que obedientes a Dios. Amén. Gloria al Rey. Isaías 1:13. 1:13. Aleluya. Aleluya. No me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor. Hermanos, Dios no se impresiona con nuestras oraciones. ¿Usted se ha dado cuenta, hermanos, que hay hermanos
no estoy hablando de nadie en especial, no aquí, como dice el pastor, no es aquí, en otro lado, que elevan unas oraciones, hermanos, palabras tan trabajadas, que a veces uno no sabe ni lo que están diciendo. Oraciones, hermanos, en las cuales dicen palabras que para dárselas como de que saben tanto, hermanos, que conocen tanto, que al oído del hermano común no se entiende. Esa es una oración para impresionar, para que los hermanos digan, uy, este hermano sí que sabe orar. Este hermano sí que es un hermano que dice lindas palabras al Señor. Pero su testimonio, hermano, no está mostrando, porque es un irreverente. Por eso que Dios dice que no se impresiona con las oraciones. Y dice aquí en el versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. Aleluya, hermano. El Señor se agrada, hermano, de la humildad del corazón. El Señor se agrada, hermano, de las palabras sencillas. De las palabras, hermanos, que salen del corazón con alegría, con gratitud para el Señor. Ayúdenos el Señor, hermanos, para que nosotros seamos sabios cuando estemos orando al Señor. Si orar con Dios es conversar con Él, hermano. Usted ha tenido la experiencia que cuando conversa con el Señor, usted lo tiene como al lado suyo y usted le habla. Usted le dice, Señor, ¿sabe qué? Hoy día, Señor, yo vengo cansada. Yo le he dicho así, Señor. Ahí le he dicho muchas veces. Señor, usted sabe cómo yo vengo cansada, Señor, o vengo enferma, no tengo ganas de alabarte, pero te doy gracias porque estoy aquí, te doy gracias porque me trajiste, y yo sé que no me voy a ir como yo llegué. Son oraciones, hermanos, que son sinceras. Oraciones, hermanos, que es hablar con Dios, es conversar con Dios. Es nuestro Padre, nuestro amigo. Nosotros siempre le hemos dicho, Él es nuestro amigo fiel. Él es el que está siempre con nosotros. Hablémosle como amigo entonces. ¿Por qué impresionarlo con palabras, hermanos, que ni nosotros mismos muchas veces sabemos lo que significan? O muchas veces, hermanos, caemos también en el error de ordenarle al Señor. Señor, yo te pido y no. Yo una vez escuché, hermanos, a una cantante de estos grupos que cantan ahora y le decía, Señor, te pedimos la sanidad y no aceptamos un no. Hermano, ¿cómo puede haber tanta necedad en la mente? ¿Cómo podemos darle una orden al Señor y decirle no aceptamos un no? Y son de estos grupos, hermanos, que nosotros muchas veces escuchamos. Las alabanzas son lindas y uno no discute eso, hermano. Pero las actitudes del corazón, es ahí donde entra eso. No me traigáis más vana ofrenda. Tus palabras pueden ser muy lindas, pero tus actitudes no corresponden. El cristiano debe dirigirse a Dios en humildad. Por algo su palabra dice, al corazón contrito y humillado, no lo desprecies, lo escucha. Sus oídos están siempre abiertos. Ayúdenos el Señor, amén, hermano, para que nosotros oremos con sabiduría ante la presencia del Señor. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor nos está enseñando a orar. Amén. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Aleluya. Isaías capítulo 59. Tengo 2 versículos, pero me parece que es uno nada más. Es el versículo 2 nada más, hermano Leonardo. Isaías 59, versículo 2. Aleluya.
Aleluya. Alabado sea este Dios maravilloso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué Dios no contesta la oración, hermanos? ¿Será que nuestra vida no está acorde a la voluntad de Dios? ¿Será que estamos viviendo una vida tan engañada nosotros mismos, hermanos, que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero no es así. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué Dios no contesta la oración? Porque dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos, para que cuando una oración no sea contestada de parte del Señor, nos preocupemos. Nos preocupemos, hermanos. ¿Por qué sigo la misma condición? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué Dios no me responde? Examine su vida, así como yo también examino la mía, cuando no hay respuesta. Ayúdenos, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Esdras capítulo 9, versículo 6. Creo que se la di a la hermana Anita. Ya. Esdras capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? Aleluya. Y dije, esa fue una confesión de Esdras, amén, en una oración. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, aleluya. ¿Usted se ha sentido en algún momento avergonzado, hermano, de lo que ha hecho y no ha sido capaz de levantar la cabeza al Señor porque se ha dado cuenta que ha faltado? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho en una oportunidad, hermanos. Cuando uno siente vergüenza por lo que ha hecho, no cabe más que decirle, Señor, perdóname y restáurame para que yo pueda tener la fuerza para levantar mi cabeza y poder, Señor, mirar tu rostro, no físico, pero tu rostro espiritual, Señor. Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, podamos levantar nuestra cabeza, hermanos, sin sentir vergüenza y nuestras oraciones puedan llegar ante el Padre. Amén. Porque dice que nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermanos, a lo mejor usted está llevando una vida desordenada y sigue en la iglesia. A lo mejor usted está llevando una vida no acorde a la voluntad de Dios y sigue en la iglesia. Pero dice el Señor que su misericordia se apartará. Usted podrá estar convencido que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Pero llegará el momento en que usted anhelará en su corazón, hermanos, una respuesta de parte del Señor. Y su oído no estará dispuesto. El oído de Dios no estará dispuesto para escuchar. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, guardamos sus mandamientos. Los cristianos, nosotros los hermanos, guardamos los mandamientos o por último intentamos guardar los mandamientos del Señor. Pero los rebeldes, hermanos, nunca recibirán respuesta. El hermano que es rebelde, que es soberbio, el hermano que es llevado a su idea, nunca va a recibir respuesta.
Amén. Ayúdenos Dios, hermanos, para que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor y seamos humildes. Vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Gloria a Dios. Primera de Juan, amén. Está al lado de cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice así en el nombre del Señor: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aleluya. Qué rico, hermanos, cuando Dios responde las oraciones. Qué satisfacción más grande para el cristiano cuando Dios responde la oración. Porque nos sentimos amados por parte de nuestro Dios. Nos sentimos que Dios nos está respaldando lo que usted y yo estamos haciendo. Pero qué terrible es para el rebelde, hermano, que no goza de esta bendición, que no goza de este momento de que Dios responde las oraciones. Hasta lo más mínimo, hermano, Dios se preocupa de su hijo que busca hacer su voluntad. Hasta lo que nosotros a veces anhelamos con nuestra mente, a veces Dios lo responde. Y Dios nos sorprende, hermanos. Aleluya, Dios nos sorprende. Aleluya. Gloria al Señor por los que se esfuerzan cada día, amén, por los que luchan por esta bendición. En la clave número 4, hermanos, me voy a apurar un poquito más porque ya... Orar en la voluntad de Dios. Hermano Cristian, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Ahí mismo donde estábamos prácticamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Orar en la voluntad de Dios. ¿Me espera un poquito? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? Hermanos, ¿estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Ayúdanos, Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos con el Señor y en algún momento viene a nuestra mente y le dice el Señor, le pregunta a usted, ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué es lo primero que yo le digo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Cuando sabe que nuestra respuesta debería decir, Señor, sí, quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? Pero nosotros primeramente, hermanos, queremos saber a qué nos va a mandar Dios. Tenemos miedo, creemos que poco menos que Dios nos va a mandar a la China, hermanos, a Japón, allá donde están degollando a los cristianos. ¿Se nos viene a la mente eso? ¿Sí o no, hermanos? Cuando nos dicen, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Escuchaba, hermanos, un testimonio de un pastor, no un testimonio, sino que un ejemplo de un pastor que decía, a veces los hermanos creen que cuando Dios le dice, ¿quieres hacer mi voluntad?, los va a mandar al país que dice, sal como puedas. O sea, como queriendo decir, Dios me va a mandar a los leones. O poco menos que Dios me va a mandar, no sé, pues al planeta Marte a predicarle a los marcianos. Hermanos, nosotros caemos en ese error muchas veces, o en el miedo de saber a qué nos va a mandar Dios. ¿Cuál va a ser la ordenanza que Dios nos va a dar a nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque todavía tenemos una mente humana, una mente no conectada 100% con el Señor. Y nosotros decimos, Señor, si tú me mandas a predicar para el sur, Señor,
pucha, tengo que trabajar porque mis hijos necesitan ir al colegio, necesito mantener mi hogar, el Señor, necesito esto y esto otro. O sea, ponemos al tiro el escudo, ponemos trabas. Cuando el pastor ha dicho, y yo lo he vivido, por eso, hermano, cuando yo predico, hermanos, yo siempre busco mensajes que me llegan a mí primero. Mensajes que me tocan a mí primero. Los estudio y después los entrego. Cuando entiendo, hermanos, la falencia que tengo yo, que Dios nos ayude, amén. A veces nosotros, hermanos, tenemos miedo. Cuando el pastor dice, quiero abrir una obra allá, ¿quién podrá ir para allá? Una vez dice, uy, yo, Señor, yo no. Que no me mire a mí, Señor. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos estar dispuestos para la voluntad del Señor. ¿Qué dice, hermano Cristian? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Aleluya. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios. O sea que lo que leíamos delante, pues hermanos, que el Espíritu Santo nos manda lo que necesitamos a nosotros. Y debemos orar siempre la voluntad de Dios. No orar, hermanos, cosas que van en daño a otras personas. Obvio que Dios no va a escuchar esa oración. Pero a veces uno dice, Señor, véngame de eso. Mira lo que me hizo, Señor, pero tú eres mi venganza, tú eres mi vengador, Señor. Tú tienes que hacerme justicia, Señor. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Que usted vaya y ore por el enemigo. Hermanos, yo tengo una experiencia muy triste de cuando yo era chica. Muy triste, hermanas. No lo he dicho, pero yo fui abusada por un vecino cuando tenía como 9 años. Fui abusada nomás, no fui atacada sexualmente, fui abusada por un vecino. ¿Sabe, hermanos, que el año pasado este vecino estaba muy enfermo? Muy enfermo. Y yo, cuando nosotros orábamos por el pastor, ¿se acuerda cuando hacíamos cadena de oración todos los días nosotros? Dios me amonestó que orara por él. Yo no quería, hermanos, pero Dios me lo ponía en la mente y yo no quería, me resistía, hermanos, pensando todo lo que había vivido. No puedo, Señor, no puedo. Y ora por él, hermanos, y llorando, oré por él. Pero ¿sabe lo importante de esto, hermanos? Lo que uno siente en el corazón después, hermanos. La paz que pone Dios en el corazón. Dios, hermanos, transforma los pensamientos. Se los digo porque lo viví, hermanos. No es una cosa que me lo hayan contado. Cuando yo logro orar por el que me hizo daño, hermanos, Dios le da descanso a su vida. Dios le da un descanso a su vida, hermanos. Y esa raíz de amargura que estuvo por tantos años, hermanos, si fue a los 9 años y el año pasado yo tenía 56, ¿cuántos años pasaron, hermanos, con esa raíz de amarguras de niña, hermanos? Pero cuando Dios me lo puso en mi corazón y yo obedecí, llorando, pero obedecí. ¿Sabe usted, hermanos, que mi vida descansó? Mi vida descansó, hermanos. Y eso no tiene precio. Cuando Dios pone el descanso en el corazón del ser humano, eso no tiene precio, hermanos. Aleluya. Por eso, hermano, usted ore en la voluntad de Dios.
Cuando usted esté orando y si Dios le amonesta a orar por su enemigo, por aquel que le hizo daño, hermanos, ore por él. No importa que le haya hecho muchas cosas. No importa, hermanos, que haya vivido experiencias malas. Pero ore y Dios le va a dar descanso y su vida va a ser cambiada y usted va a madurar espiritualmente. Porque Dios va dando crecimiento, hermanos. Dios va limpiando el corazón, va sacando todo lo malo, toda esa cizaña que está en uno muchas veces, hermanos, que no deja que el trigo crezca, que todo eso florezca, hermanos. Cuando Dios logra sacarlo de nuestra vida, uno descansa, aleluya. Y Dios transforma los corazones, hermanos. Si usted era agresivo, ya no es agresivo. Si usted era un hombre golpeador, ya no va a ser un golpeador. Porque Dios le puso ese descanso en su vida. Dios puso el descanso, sacó lo que estaba angustiando su vida. Porque, hermanos, han habido muchos testimonios de gente, de padres que golpean a los hijos. Y usted, padre, ¿por qué golpea a su hijo? Porque mi padre me enseñó a golpes. A golpes aprendí yo. Y mi hijo, ¿por qué no puede aprender también a golpes? Y la cadena va creciendo, hermanos. Bueno, de que los hijos de repente se merecen por ahí un correctivo, pero es un correctivo, hermanos. Pero no que usted sea un hombre o una mujer maltratador, porque así usted aprendió, no, hermanos. Esas también son raíces de amargura que están en los corazones. Ayúdenos el Señor para que aprendamos a orar, hermanos. Y cuando Dios le ponga en su corazón orar por su enemigo, ore por su enemigo, hermanos. Aunque en el fondo, hermano, usted no quiere. Porque se acuerda de todo lo que le hizo. Pero Dios borra. Dios da vuelta a la página, hermanos. Aquí había mucho rencor, aleluya. Dio vuelta a la página. Aquí hay descanso. Aquí hay alegría. Aquí hay gozo, hermanos. Aleluya. Gloria a este Dios maravilloso. Orar en la voluntad de Dios. Es estar listo, hermanos. A veces creemos que Dios nos va a pedir algo imposible, lo que les decía de antes, la voluntad del Señor. Amén. Pero no es así. Dios nunca le va a pedir a usted algo que no pueda realizar. Nunca, hermanos. En Romanos capítulo 13, ya vamos a terminar, falta poquito, falta menos que cuando empezamos. ¿Está aburrido? No sé. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No me gusta este predicador como es, dicen. No me gusta este pastor como es. Pero hermanos, Dios ha puesto la autoridad. Si hay líderes en la iglesia, hermanos, tiene que someterse. Aleluya. Si nosotros que nos vemos cada día no nos sometemos entre nosotros, ¿cómo nos vamos a someter a Dios que no vemos? Ayúdenos el Señor, amén. Gloria a Dios. Aquí en Román dice, nos menciona que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pero, gloria al Señor. Dice, cuando el corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Ahí no hay miedo. Cuando estamos bien con Dios, ¿verdad? No hay miedo de someterse a la palabra del Señor. Si el problema está cuando estamos débiles, cuando estamos lejos de la presencia del Señor, tenemos miedo a lo que Dios nos va a mandar. Amén. Punto 5. Orar en comunión con los creyentes. Marcos capítulo 11, versículo 26. Aleluya.
Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad, aleluya, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando esté orando, hermanos, perdone. Perdone, hermanos. Para que Dios le perdone lo que usted ha hecho. Nosotros a veces somos muy buenos para criticar, hermanos, pero no nos miramos nosotros mismos. Somos muy buenos para mirar, como dice la palabra del Señor, la paja en el ojo ajeno. La paja, una pajita nada más. Dice Dios, y no miras la viga que tienes en tu ojo. Aleluya. ¿Qué es lo que es una viga, hermanos? Es un palo, ¿verdad?, que sostiene el peso de algo. Una viga. Eso es una viga. Pero el hermano tiene una pajita en el ojo. Y nosotros nos creemos con el derecho de criticar. Ayúdanos el Señor. Amén. Gloria al Señor. En Primera de Pedro 3:7, Primera de Pedro 3:7, yo le dije que le traía hartos versículos. 3:7 dice así: vosotros, esto es para los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí esto es algo específico, habla del matrimonio. Pero la importancia, hermanos, de que en el matrimonio siempre haya una reconciliación. No puede el hermano o la hermana, o vamos a decir el esposo y la esposa, ponerse a orar si no es capaz de perdonar lo que le hizo su cónyuge. Hermanos, esa oración no va a ser escuchada. Porque Dios quiere que todo lo hagamos en comunión, en armonía y una reconciliación antes de orar con Dios. Y dice la palabra del Señor que no se entre el sol, dice también, y uno se acueste con ese enojo. Uno tiene que reconciliarse antes que el sol se entre. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, la mente es muy buena para trabajar. A veces viene el hermano y se van y se acuestan, hermanos, enojados, ¿verdad? Enojados, molestos por lo que pasó, por lo que hicieron. La mujer para la muralla, el hombre para afuera y al medio, el diablo. Ayúdenos el Señor. La mujer para allá, el hombre para acá y al medio el diablo, feliz de la vida porque los llevó a la división. Aleluya, que el Señor nos ayude, hermano, porque Dios cubre todas las áreas, como padres, como pareja, como hijo, como todo. Todos tenemos una parte que cumplir en la vida, en la obra del Señor. Y el matrimonio es importante, hermanos, es algo importante. Porque, hermanos, es el fundamento de la familia. Y si los padres viven guerreando, viven peleando, hermanos, ¿qué herencia van a dejar para sus hijos? Ayúdenos el Señor, amén. Gloria a Dios. Orar en comunión, hermanos. Orar con amor. Yo no puedo, hermano, estar enojado. Este es otro ejemplo. Una familia. Mis hijos. Que yo le diga a Martín, ya Martín, ora tú hoy día. Y que Martín esté enojado con Samuel, mi otro hijo. Y que Samuel orara así, ya oró Martín y me diga, mamá, ya, oré por ti, oré por mi abuelo, oré, no sé, por mi tía, por mi tío, pero no oré por el Samuel, porque estoy enojado con él. ¿Usted cree que esa oración va a ser escuchada? Tampoco va a ser escuchada, pues hermanos.
Porque Dios nos llama a no hacer acepción de personas. Y aunque estemos enojados, tenemos que orar igual. Antes estaba en mi casa, hermano, en ese rato de descanso. Estábamos jugando con Martín en la cama. Y los dos son muy bruscos para jugar. Mis dos hijos son muy bruscos para jugar. De repente pasa uno por el lado y una patadita. Pasa el otro por el otro lado y que una palmada así en la cabeza. Y estaba el Martín acostado a los pies de mi cama, atravesado. Y yo le estaba haciendo cosquillas con los pies así. Y mi hijo también empezó a hacerle cosquillas. Y Martín, por defenderse, echa la pierna para atrás, así fuerte, y le pega a Samuel en la cabeza. Mi hijo mayor se enojó. Bueno, mi hijo ha perdido lo de cristiano y le echó hasta un garabato a Martín. Se enojaron. Le quitó un juego, le dijo, te lo quito y me lo llevo y toda la cuestión. Yo le dije, la próxima vez que yo los vea peleando, y se los digo seriamente, a los dos les voy a pegar. A los dos. No me importa que mi hijo tenga 31 años, no importa. Antes de venirme a la iglesia, porque igual tenía como pena, si cuando los hijos pelean uno también tiene pena. Y me dice, el más grande me dice, mamá, venga, ¿qué? ¿El Martín habló con usted? No, le dije, lo único que me dijo que no te había pegado tan fuerte nomás. Mamá, sí me pegó fuerte. Pero, ¿sabe? Me dijo, él vino y me pidió disculpas. ¿Y cuándo fue eso? Le dije yo, porque yo no me di cuenta. Po. Cuando usted se entró a duchar, me dijo. Él vino, me pidió disculpas y dijo que íbamos a intentar no seguir jugando así. Entonces, hermanos, yo me vine gozosa para acá, po, porque Dios había obrado. Yo siempre en mis oraciones digo, Señor, usted habita aquí en mi hogar. Aunque mis hijos no vengan a la iglesia, pero ellos están en tu promesa y es mi esperanza de que ellos van a llegar al camino del Señor. Entonces yo tengo que invitar al Espíritu Santo a que more en mi hogar. Y cuando esas cosas pasan, hermanos, uno se siente gozoso. Amén. Así que debemos orar por todos, hermanos. Amén, por todos. No estar enojados. Y el sexto punto, hermanos, orar en fe. Amén. Orar en fe. ¿Qué dice Mateo 21, 22? Y aquí termina, ahora sí que terminamos. Mateo 21, 22. Si alguien lo encontró antes que yo, lo lee nomás. Ya, hermano Cristian. Amén. Creyendo. Aquí está el momento de fe, como antes me decía el hermano Hugo, que no le ponía mucho oído, que yo le decía, hermano Hugo, después viene la fe. Cuando me decía, orar con fe. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, hermano, lo que pida con fe, creyendo. Y para poder creer tenemos que tener fe, hermanos. La fe es un regalo de Dios. No se puede tener fe para estar fuera de la voluntad de Dios. El que está sin fe, el que no está en la voluntad de Dios no puede tener fe. Deben estar todos estos pasos para llegar a tener fe. Cuando tengamos un corazón limpio y sincero, nos daremos cuenta que recibiremos de esa fe. Y esta fe será el combustible que transporte nuestra oración hacia Dios. Aleluya. La fe es el combustible que transporta nuestra oración hacia Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. No olvidemos estos pasos. Primeramente debemos orar en el nombre de Jesús. Debemos que orar en el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Orar en obediencia. Orar en la voluntad de Dios. Orar en comunión con los creyentes. Y orar en fe. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Necesitamos orar con fe para que Dios obre en nuestras vidas. Amén. De pie, mis hermanos, para orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Sí, Señor. Y vamos a orar tratando de poner en práctica lo que aprendimos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Gracias, Padre. Hácenos hacer la obra de tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Por enseñarnos, Padre de la gloria. Alabado. Señor, usted, Señor, es el que tiene que estar presente, Padre mío, siempre. En nuestros corazones, Dios mío. Gloria al Señor. Tenemos que verdaderamente Amado ser Dios mi Dios, porque usted, Señor, que nos y Padre celestial. Señor. Gracias. Una vez más, Señor amado, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Gracias. Hermosa palabra, Señor, que usted tiene para nuestras vidas cada día. Aleluya. Señor, en esta oportunidad usted nos ha enseñado, Señor, cómo debemos orar ante su presencia. Debemos orar, Señor, con un corazón limpio, Aleluya. con una mente limpia, Señor, sin ira ni contienda, con una mente, Señor, puesta solamente en hacer su voluntad. Y creyendo, Padre, que lo que hagamos, Señor, lo que pidamos, Señor, será respondido si lo hacemos con fe. Señor, necesitamos cada día vivir una vida conforme a su voluntad. Necesitamos cada día, Dios mío, vivir una vida consagrada a usted. Señor amado, porque usted no quiere, mi Dios, que seamos hoy día así, mañana no. Usted nos quiere consagrados, trabajando, Señor amado, en su obra, activando en su obra, Señor, pendiente de lo que necesitamos hacer en su obra. Ser, Dios mío, instrumento en sus manos cada día. Ser instrumento dispuesto para toda buena obra, Señor. Es así cuando nos disponemos en sus manos, Señor amado. Es así como usted va obrando en nuestras vidas. Usted nos va sacando todo aquello, Señor, que impide que alabemos su nombre, que recibamos la bendición. Porque muchas veces, Señor, nuestras oraciones no son contestadas. Es porque nos hemos apartado, Señor, del camino de tu presencia. Es porque, Señor, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero estamos equivocados, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Sí, Señor. Porque somos débiles, somos frágiles, Señor amado, que muchas veces cualquier cosa nos aparta, nos saca, Dios mío, de lo que es suyo, Señor amado. Señor. Te necesitamos cada día en nuestras vidas En nombre de Dios. para hacer tu voluntad, En nombre de Dios. para hacer obrero disponible en tu obra, Señor. Ayúdenos en todo momento, Padre. En nuestra fragilidad, usted, Señor, se hace fuerte, Padre de los cielos, aleluya. Con usted, Dios mío, somos más que vencedores, Señor. Con usted somos más que vencedores, Señor. Que no nos olvidemos de eso, Padre. Gracias, mi Dios. Pido bendición para todos mis hermanos que han escuchado tu palabra. Amén. Para los que están en este lugar, como los